Eber Campos, miembro de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica, a propósito de estos temas electorales que ya nos están causando verdadero trauma psicológico, ¿no? Porque ahora hay que esperar 48 horas. Después de eso viene la... Claro, después... Hoy, digamos, pero después presenta un recurso extraordinario todavía y otras 48. O sea, qué increíble este proceso, es muy atípico como hemos señalado. Buenos días, señor Eber Campos, ¿cómo está? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. ¿Está usted, bueno, no que casi digo, está usted esquizofrénico como nosotros? No, porque usted evidentemente no está. Pero, oiga, esto que es una esquizofrenia, ¿no? Bueno, casi, ¿no? Yo me siento un poco esquizofrénico, ¿También? como ustedes también. Y yo creo que en realidad los abogados estamos bastante, no diré confundidos, pero sí quizás sorprendidos por todo lo que ha sucedido, digamos, en las últimas semanas con relación con este proceso. Aparentemente el día de hoy el jurado va a pronunciarse en última y definitiva instancia y veremos qué resuelve, ¿no? A partir de ahí se abre un periodo breve en el cual los partidos que se sintieran afectados por lo que decide el jurado podrán interponer lo que se denomina el recurso extraordinario, que, la verdad sea dicha, va a ser resuelta por el mismo Pleno del Jurado Nacional de Elecciones que se va a pronunciar el día de hoy. Ahora, el doctor Tábara le ha puesto casi un parche preventivo, ¿no? A su decisión, ¿eh? Mire, el titular del Comercio puede, si las personas son acuciosas, acá hay una respuesta que, no sé, dice, cualquiera sea la decisión, dice Tábara, seremos héroes o lo contrario, así, villanos. Entonces, está advirtiendo, es ¿no? una decisión difícil. Es difícil, pero está advirtiendo que puede ser contrario. O sea, pueden quedarse como villanos, porque si yo digo, no se preocupen, yo voy a pasar como, este jurado va a pasar bien, ¿no? Pero si él está diciendo, mire, cualquier decisión, o nos van a vivar como héroes, o nos van a colgar como villanos. Entonces, esa advertencia tiene una connotación, ¿no? El tema de que sea una decisión que tiene implicancias políticas inevitablemente va a poner no solamente al señor Tábara, sino a todos los integrantes del sistema electoral en una posición algo incómoda, ¿no? Porque naturalmente quienes se sientan perjudicados pues van a empezar a criticar, van a empezar a señalar intereses oscuros y viceversa. Yo lo que creo es que deberíamos esperar una sentencia o una resolución con argumentos sólidos. Yo creo que todos los ciudadanos lo mínimo que podemos esperar son argumentos que desde el punto de vista estrictamente jurídico sean sostenibles y no como, a mi modo de ver, ha sucedido en ocasiones anteriores donde más bien lo que han faltado son buenos argumentos. Es decir, de acuerdo a ley, ¿no? También. ¿No? Sí, básico. Naturalmente, de acuerdo a lo que establecen las normas, porque aquí también es importante decirlo claramente, las fuentes del derecho no se agotan en la ley, es decir, la ley es una de las fuentes del sistema jurídico, pero también se deben tomar en cuenta, naturalmente, lo que establece la Constitución, lo que establecen los tratados internacionales de derechos humanos, lo que establece la jurisprudencia de los órganos electorales, de los órganos constitucionales y de los órganos internacionales que para el caso de nuestro país son vinculantes. Lo que me parece que es importante, el mensaje que se tiene que transmitir es que las fuentes del derecho, por lo menos en nuestro sistema jurídico, no se agotan en la ley. La ley es un instrumento súper importante, pero no es el único, y un jurado de la trascendencia del Jurado Nacional claramente tiene que tomar en cuenta todos los elementos, digamos, que tiene a su disposición para emitir una buena decisión. Ahora, hemos escuchado ayer en los alegatos que hacía la defensa de una de las agrupaciones políticas decir que ellos no habían violado las normas, ¿ya? E invocaban la Constitución, ¿ya? En ese caso, para los que no somos entendidos en derecho, decíamos, bueno, aquí está pidiendo ya que se utilice la Constitución y siga para adelante el candidato que no cumplió con presentar toda la documentación requerida. Sí, yo creo que es una mala manera de presentar el problema. Aquí lo que tenemos en realidad es un conflicto interpretativo. Y es un conflicto interpretativo que se ha reflejado, por ejemplo, en la decisión del Jurado Nacional de Elecciones de hace un par de semanas, en donde en una votación dividida, un grupo de 3 magistrados dijo las normas electorales se tienen que interpretar en este sentido. Y otro grupo minoritario de 2 magistrados dijo no, en realidad aquí hay que tomar en cuenta otras consideraciones. Lo que tenemos que tener claro es que en realidad aquí hay un problema no de identificación de fuentes, es decir, de normas, sino de interpretación de esas normas. Y puntualmente, para ser más precisos,
Lo que está en cuestión aquí es determinar si es que la Asamblea General del partido Todos por el Perú del 20 de enero tiene la capacidad suficiente para convalidar los actos que fueron irregulares y que se sucedieron, digamos, hacia el mes de octubre del año pasado. Esa es en realidad la madre del cordero. Como especialista, ¿usted aprobaría la insinuación que se ha formulado de que aquí hay un proceso hacia un fraude? No, yo creo que esa es una afirmación que, si no viene acompañada, digamos, de pruebas y de documentos contundentes, sería un poco apresurada. Y yo sería sin duda la persona menos indicada. Bueno, pero para decir nadie hace un fraude diciendo así lo voy a hacer, así voy a maquinar, ¿no? El fraude naturalmente, que es casi encubierto, todo fraude es encubierto. Entonces, y ha ocurrido en la historia del Perú, si usted lee... Ni tan encubierto, señor Joaquín. En los años 90, en el año 2000... el papelito manda, era grosero, claro. Claro, porque ahí eran medio inútiles, pues entonces mostraban todas las artimañas. Claro. Lo que quiero decir es que sería, me parece, un poco apresurado de mi parte señalar responsabilidades de ese talante. Lo que sí puedo decir es que, por ejemplo, en el caso particular del señor Tábara, me parece que es un magistrado honorable. Uno podría discrepar, sin duda, digamos, de sus apreciaciones jurídicas, pero me parece que es una persona de una trayectoria intachable. Esperaría, digamos, que ocurra lo mismo en el caso de los demás magistrados. Yo soy la persona menos indicada para decir si cumplen o no ese estándar, pero independientemente de eso, me parece que la discusión debe centrarse en este momento en la calidad de los argumentos que el jurado esboce. Fíjese, el jurado está frente a una situación histórica. Es la primera vez en la historia del Perú que se pone en cuestión la permanencia de una candidatura presidencial con un nivel de respaldo político tan alto, y además es la primera vez en América Latina que se presenta un caso de estas características. Pero no hay antecedentes. ¿usted considera, doctor, que acá hay un problema, que es que las leyes, tal conforme se han hecho, han sido muy males, se han llamado emitidas o promulgadas, porque son tan imprecisas, ¿no es cierto?, que se deja a la libre interpretación. Entonces, un magistrado electoral interpreta una forma y otro de otra manera. Entonces, claro, la ley se supone que el juez, en este caso sea del tribunal electoral, lo que sea, un juez tiene que fallar de acuerdo al estricto orden de la ley, porque si no sería prevaricato, y también bajo un criterio de conciencia, que es una dosis, una parte, ¿no es cierto? Así es. Pero acá vemos que ni siquiera hay criterio de conciencia, sino que hay una nebulosa que el propio jurado dice, ya ven, nosotros habíamos pedido una reforma política y no se hizo, entonces la culpa ¿quién la tiene? El Congreso de la República. Esto parece ser la conclusión. Yo creo que es una responsabilidad compartida, es decir, que compete no solamente al Jurado Nacional de Elecciones, sino también, sin duda, al Congreso, pero en realidad, digamos, a los órganos jurisdiccionales en su conjunto, porque fíjese, como lo decía hace un momento, la única fuente a considerar no es la ley, también importa la jurisprudencia, y habría que ver si es que, por ejemplo, en casos donde se han analizado cuestiones similares a las de TPP, la jurisprudencia electoral pero ha sido... Pero ahí se citó la jurisprudencia un poco débil, ¿eh? No, pero ayer en los alegatos hacia eso es a donde quería llegar, es decir, no hay una jurisprudencia clara. Es decir, frente a situaciones semejantes, nos encontramos con pronunciamientos de parte de los organismos jurisdiccionales que pueden resultar, vistas todas las cosas, hasta contradictorios. Entonces, naturalmente no hay, digamos, una línea clara, y eso sin duda también... O sea, la jurisprudencia no convalidaría nada ahora porque no hay forma, porque es distinto el resultado. Bueno, ahora, ¿qué piensa usted en la proyección, no? Porque acá nosotros estamos al día a día casi, no sé, pensando... ¿Pasará, no pasará? No hay predicción, ¿no? Es un proceso electoral de predicción, ¿no es cierto? ¿Cuál es la predicción? Que al final debe llegar todos iguales al partidor. Resulta que este es un partidor, que ayer alguien trataba de decir lo que era un partidor como el de las carreras de los caballos, ¿no? Todos parten igual. No tanto es así, porque, por ejemplo, si un caballo tiene 500 kilos, ¿no? Y otro caballo tiene 450... No quiero identificar ni a Alan García, que tiene problemas de 200 kilos más Guzmán, que tener 80, ¿no? Y la partida se, ¿no? Totalmente, claro. Entonces, pero las cosas están bien complicadas, porque de estos 18 candidatos a la presidencia, da la impresión que no la tienen clara. O sea, cuando llegan a la presidencia va a haber un problema de legitimidad.
Va a haber un problema de legitimidad. Hay un problema de legitimidad, pero también de gobernabilidad, señor Cuquín, porque fíjese, cuando uno ve las encuestas para el Congreso, lo que encuentra es una diferencia muy grande respecto de quienes van primeros en relación con los que vienen luego, y eso sí puede generar un problema porque, por ejemplo, pensemos hipotéticamente que alguno de los partidos que no tiene esa mayoría clara, digamos, en las encuestas para el Congreso, llegar a ganar las elecciones presidenciales, no podría gobernar. Si no tiene un respaldo, digamos, claro en el Parlamento, naturalmente que eso va a generar problemas de gobernabilidad muy serios que pueden afectar el futuro del país y que sobre todo van a bloquear las políticas públicas que son necesarias que se implementen en el corto plazo. Hay mucho por hacer en el país y me parece que ese tipo de situaciones pueden alterar ese aspecto. Ahora, yo quería decir dos cosas a propósito de su comentario que me parece que son súper importantes. La primera es que esta campaña va a ser recordada por la presencia, por la injerencia, a mi juicio, desproporcionada de los organismos electorales, quizás hasta sin responsabilidad de ellos, pero finalmente con una injerencia muy grande. Estamos discutiendo interpretaciones de leyes en una campaña electoral, cuando lo que deberíamos discutir es propuestas políticas, propuestas concretas, soluciones a los problemas del país, y no, estamos discutiendo si se aplica el reglamento, si la jurisprudencia, si es que la ley debe ser interpretada de acuerdo a la Constitución, que eso está muy bien para los abogados. Yo me siento feliz porque me dan muchos ejemplos para mis clases en la Facultad de Derecho, pero siento que eso de alguna manera deslegitima también el desarrollo del proceso electoral y puede sin duda tener un impacto negativo, inclusive en contra de aquellos que aparentemente ahora podrían ser perjudicados. Que era un poco lo que se decía hace una semana, ¿no? Ustedes recordarán cuando el jurado electoral especial declaró admitida la candidatura de Julio Guzmán, lo que dijeron los otros candidatos es, oiga, han hecho tanta bulla, tanto cuento y al final lo van a dejar partir, eso nos ha perjudicado. Y ahora dicen todo lo contrario, naturalmente, digamos, los que sienten que podrían verse afectados por lo que decían los órganos electorales. Ahora, lo que puede pasar después, hoy día naturalmente va a ser importante el pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones, así diga, van o no van, porque finalmente, al final alguien puede decir, esto está deslegitimizado. Sí. Porque fueron los que no debían ir. Sí. ¿Ya? O sacaron a los que debían ir. Así es. ¿Ya? Va a haber las dos posiciones. Sin duda. Pero esto va a afectar de repente al gobierno que se instaure y van a calificar de repente con poco ilegítimo no solamente el proceso, sino también quienes ocupen las autoridades, las altas magistraturas. Yo espero sinceramente que no, pero me temo que podría ser ese un escenario posible, más aún cuando, si por ejemplo el día de hoy el jurado, digamos, confirma el criterio del jurado electoral especial, se abre aún una caja de Pandora más, porque todavía se podría interponer un recurso extraordinario entre el propio jurado, porque aún se podría interponer una demanda de amparo, porque aún se pondría en el contexto de esa demanda de amparo solicitar una medida cautelar, porque aún se podría solicitar una medida cautelar a la Comisión Interamericana. Es decir, volvemos a abrir la caja de Pandora jurídica y mientras tanto pues las elecciones siguen con un vicio en su legitimidad muy grande. Vamos si piden este recurso extraordinario, si el fallo les sea adverso. ¿Puede cambiar su fallo el jurado? Es poco probable. De hecho, digamos, yo diría que en un 90%, incluso hasta más, el jurado no cambia sus decisiones vía un recurso extraordinario, pero no imposible. Era improbable que el jurado electoral especial, digamos, declarara fundadas las tachas a la luz de lo que había resuelto hace 10 días, pero lo hizo. Si me hubieran preguntado, digamos, hace una semana, ¿usted cree que el jurado electoral especial va a declarar fundadas esas tachas? Yo hubiera dicho que no, que me parece que es poco probable por lo que había resuelto el jurado, pero ya vemos qué pasó. Entonces, aun cuando al parecer sería algo improbable, yo no diría que es imposible que ocurra, ¿no? Pero bueno, pero en todo caso Lo cual sería terrible, ¿no? sí pues, porque miren, Hoy día a sí, mí me mañana enseñó no. mi padre y esta forma de parte de mi conducta personal, ¿no? Que lo que tú decides después de haber pensado bien, ¿no? Eso es lo que se hace. O sea, lo que tú ya has evaluado, ¿no? Lo bueno, lo malo, lo feo, todo. Entonces, esto es lo que me dice correcto. Si te equivocaste, asume tu responsabilidad. Pero eso de firmar una resolución para yo mismo después anular lo mío,
Porque eso ha pasado, ¿no es cierto? Eso es lo que ha pasado. Que la resolución dice, déjese en efecto y toda la resolución que yo mismo firmé y que ahora no, la dejan sin efecto porque no es así. Exacto, en 10 días. En 10 días, o sea que para mí que estos 3 ciudadanos, 2 magistrados y una ciudadana, bueno, yo no lo quiero descalificar porque no soy la autoridad, ni tengo la autoridad para descalificar, pero me parece que deja mucho que desear, ¿no? Yo creo que ha sido un fallo bastante deficiente, incluso en su fundamentación. ¿Bajo presión, cree usted? Yo no me animaría, digamos, a hacer acusaciones, seguramente la harán quienes tengan más información o se sientan perjudicados. Lo que yo sí puedo decir como abogado, como profesor de Derecho, es que el fallo, como usted mismo lo ha expresado, deja muchísimo que desear, independientemente del gesto que transmite, sino en sus fundamentos jurídicos. Mire, eso te ha tocado ahí puesto el dedo en la llaga. Fundamento jurídico. Una cosa es la ley, ¿no? Que uno lo lee, pero el fundamento jurídico, la sustentación, ¿no es cierto? Yo, sin ofender a la dama que integra este jurado especial electoral, yo soy de la idea como ciudadano de que ahí solamente tienen que haber letrados. No puede ser que una señora, ¿no?, que la hagan por sorteo, la incorporan a un jurado tan delicado como es definir, solo hace la ley, y mira, en caso que la señora me estoy 100% seguro que no tiene la menor idea de lo que significa ley, lo que significa justicia, porque lo entenderá así, muy general, pero ¿cómo puedes integrar un jurado? No, yo creo que en este caso ellos deberían ¿cómo se dice? Recomponer estos jurados especiales solamente con letrados, porque se tienen que ver con la ley. Entonces una señora de su casa habrá dicho, sí, pues me parece, ¿no? Como ciudadano sí me parece, pero así no es, pues. Yo creo que es un tema de discusión que en todo caso debería darse, porque fíjese, no es el único órgano en donde esto ocurre, ¿no? El Consejo Nacional de la Magistratura no está integrado por letrados. Y el Consejo Nacional de la Magistratura va a ratificar al presidente del jurado muy pronto. O sea, va a ser el encargado de ratificar en el cargo al señor Tábara. Es decir, nos encontramos con un montón de instituciones que imparten o administran justicia que presentan esta característica. En todo caso, me parece que es legítimo que se abra la discusión. Un ministro del gobierno de Fujimori, que al comienzo era inexplicable, y finalmente yo un día lo entrevisté y no sabía de salud, no sabía. Y este señor de apellido Paredes, me parece, fue nombrado siendo ingeniero de pesquería. Fue nombrado ministro de salud, ¿no? O sea, es una incongruencia, ¿no es cierto? Sí. Es absoluta, es que nombrar un periodista para que vaya al Ministerio de Justicia, no, yo seré periodista, pero no puedo administrar, no puedo, digamos, en el Ministerio de Justicia saber todo lo complejo que es la penitenciario, lo esto y lo otro. Pero ya esto es el colmo, ¿no? Sí. Políticamente hablando es el colmo, porque nombran personas no idóneas, ahí voy al problema, no idóneas para desempeñar una función pública tan importante como ser dirimente un caso de justicia, ¿no? Ahora, pero lo que yo sí quisiera resaltar es que me parece que los abogados hemos contribuido mucho a la confusión que ha ocurrido en estos días. ¿Sí? Y esto lo hago de manera de autocrítica. Por ejemplo, esta resolución del Jurado Electoral Especial que cambia su criterio es una resolución basada en el recurso extraordinario que resolvió el Jurado Nacional de Elecciones el mismo día en que el Jurado Electoral Especial admitía la candidatura de Todos por el Perú. El argumento del Jurado Electoral Especial es: nosotros cuando resolvimos admitir la candidatura de Julio Guzmán no teníamos conocimiento de este recurso extraordinario. Por consiguiente, ahora que ya lo tenemos, entonces cambiamos nuestro criterio. Y muchos abogados han descrito esa situación, pero no la han calificado. Y yo sí quiero calificarla porque me parece que el argumento jurídico es malo. Y es malo por una razón muy sencilla. ¿Por qué ese recurso extraordinario ha sido resuelto por los mismos miembros del Jurado Nacional de Elecciones que resolvieron días antes que las modificaciones a los estatutos de Todos por el Perú no eran válidos? Y además que resolvió ese recurso extraordinario en el mismo sentido. Es decir, el Jurado Electoral Especial no se perdió de nada cuando dijo, es que nosotros no sabíamos. Hombre, sí sabían, porque el fallo que resolvió el jurado era igualito al que había resuelto unos pocos días antes. Pero sin embargo, digamos, los abogados, al no poner énfasis en este tipo de situaciones, ahondamos la confusión. Convalían. Y damos por bueno un argumento que merece ser cuestionado y criticado. Cierto. Bueno, es complejo esto, ¿no? En medio de esto, doctor Campos, hay que modificar definitivamente la legislación electoral, porque vamos a tener nuevas elecciones y puede repetirse este escenario. Así es. Entonces hay que estar preparado
¿Qué normas habría que modificar desde su perspectiva? Usted que es entendido. Fíjese, este tema de la reforma electoral y de los cambios para que no se presenten situaciones como estas es un tema que se viene advirtiendo no de ahora, no del año pasado, desde hace por lo menos 5 años. El expresidente del Jurado Nacional de Elecciones, el señor Hugo Sibina, que me parece que es un magistrado a quien hay que rendir admiración y respeto porque fue un tipo realmente intachable en el desempeño de su cargo, conformó el año 2011 una comisión de especialistas que propuso al Congreso de la República un código electoral y un código procesal electoral, algo que no tiene parangón en la historia jurídica del Perú. Lo hizo el equipo del doctor Sibina, y en ese código electoral, por ejemplo, se advertía la necesidad de ampliar el plazo de convocatoria al proceso precisamente para que no ocurran estas cosas, de tal manera que, por ejemplo, si se advertía algún error administrativo en alguna inscripción de algún partido, esto se resuelva con 3 o 4 meses de anticipación y no a 30 días de las elecciones. No, totalmente de acuerdo, doctor, totalmente de acuerdo. Habrá que hacer campaña intensa, ¿no? Para que el próximo proceso no estemos a última hora, ¿no? En medio del proceso, dictando normas. Por ejemplo, como dice la defensa de Acuña, ¿no? Esa norma no me la pueden aplicar porque esa fue dada después de que la convocatoria... Esa fue una reforma política fallida, bastante deficiente, pero al margen de eso, lo que yo quiero dejar sentado, digamos, es la importancia de reflexionar, de pensar y de comprometer a los actores políticos con la reforma del sistema, no solamente electoral, sino del sistema político en el Perú. Totalmente. Es un tema de la primera importancia, y con esta idea termino, porque compromete no solamente la legitimidad o el fortalecimiento institucional de nuestros órganos de representación política, sino porque compromete nuestro desarrollo. Y es importante ahí prestar mucha atención. Muy bien, doctor, ha sido muy valiosa su participación, doctor Eber Campos, miembro de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica y experto en temas electorales. Le agradecemos mucho su presencia. No, yo les agradezco a ustedes por la invitación. Gracias.